Hola a todos y bienvenidos de nuevo al canal. Es un placer enorme estar aquí con ustedes hoy. Y prepárense porque la emoción está a tope. Hoy vamos a sumergirnos en un tema que, admitámoslo, ha hecho palpitar corazones y despertar la curiosidad de muchos: la relación entre Demet Özdemir y Can Yaman. Sí, lo escucharon bien. Vamos a desentrañar la historia detrás de la magia, los rumores y la química innegable que emanaba de estos dos talentosos actores turcos. Vamos a sumergirnos en el universo de Erkenci Kuş, esa serie que nos cautivó con su encanto, sus paisajes turcos y, por supuesto, la apasionada historia de amor entre Sanem y Can. ¿Recuerdan la serie? ¿Recuerdan a Sanem, la soñadora y alegre joven que se enamora del enigmático y exitoso Can Divit? ¿Recuerdan la química explosiva, las miradas cómplices, los roces accidentales y los diálogos llenos de pasión que nos mantenían al borde del asiento? Fuera de las cámaras, la conexión entre Demet Özdemir y Can Yaman, quienes interpretaron a Sanem y Can, respectivamente, era innegable. Y como era de esperarse, los rumores de un romance florecieron como las flores en primavera. Hoy vamos a sumergirnos en el laberinto de la especulación y la realidad. Vamos a analizar qué hay de cierto en todo esto. ¿Hubo algo más que una simple relación laboral? ¿Qué indicios dejaron? Demet Özdemir y Can Yaman vivieron una historia de amor en secreto. La frase icónica "no puedo vivir sin ti" tuvo algún significado especial en su historia personal. Acompáñenme a descubrirlo. Pero antes de zambullirnos en este mar de emociones y secretos, les recuerdo que se suscriban al canal si aún no lo han hecho. Así no se perderán ninguno de nuestros próximos vídeos llenos de chismes, análisis y sorpresas. Y por supuesto, activen la campanita para recibir notificaciones y ser los primeros en enterarse de todo. Ahora sí, prepárense para el chisme y la reflexión. Asterisco asterisco el encuentro mágico, Erkenci Kuş y el nacimiento de un ícono asterisco asterisco. La historia de Demet y Can es de esas que parecen sacadas de un cuento de hadas, bueno, un cuento de hadas moderno, con mucho glamour, paparazzi y una pizca de misterio. Se conocieron en el set de Erkenci Kuş, una comedia romántica que rápidamente se convirtió en un fenómeno de masas en Turquía y en varios países del mundo. La serie, emitida en 2018, narraba la historia de Sanem Aydin, una joven soñadora que aspira a convertirse en escritora, y Can Divit, un fotógrafo de renombre que regresa a Estambul para dirigir la agencia de publicidad de su padre. La química entre Demet y Can fue instantánea y palpable. Sus personajes, Sanem y Can, eran pura pasión, romance y complicidad. La forma en que se miraban, la sutileza de sus gestos, la intensidad de sus diálogos, todo contribuía a crear una conexión que trascendía la pantalla. Era como si la magia de la serie se trasladara a la vida real. La conexión era tan fuerte que era imposible no especular. Los medios turcos, siempre atentos a los detalles, no tardaron en notar la cercanía entre los dos actores. Las fotos juntos fuera del set, las salidas, los comentarios en redes sociales y las entrevistas donde se elogiaban mutuamente, todo apuntaba a algo más que una simple amistad o una relación laboral. Los fans, por supuesto, enloquecieron. Imaginen la emoción de ver a sus personajes favoritos, a Sanem y Can, juntos en la vida real. Un sueño hecho realidad para muchos. La serie fue un éxito arrollador, y la fama de Demet y Can se disparó. La pareja protagónica se convirtió en un fenómeno cultural, y su nombre era sinónimo de romance, pasión y éxito. Era lógico que la vida personal de los actores fuera objeto de un escrutinio constante por parte de los medios y los fans. Los rumores de un romance se intensificaron aún más cuando comenzaron a circular fotos y vídeos que mostraban a Demet y Can muy cercanos fuera del set: abrazos, miradas llenas de complicidad, manos entrelazadas, besos en mejillas y, en algunos casos, incluso besos en los labios, aunque no se confirmó nada oficialmente. El ambiente era propicio para creer en un romance de ensueño. Los fans soñaban con que su amor en la pantalla fuera una realidad fuera de ella. Las redes sociales se inundaron con fotos y vídeos de ellos juntos, con edits románticos y con mensajes que pedían a gritos que la pareja confirmara su relación. La serie se convirtió en un fenómeno que sobrepasó los límites de la televisión y se trasladó a la vida real. Asterisco asterisco analizando las personalidades, cómo influyeron en la historia, asterisco asterisco. Pero aquí viene lo interesante. ¿Qué pasó realmente entre ellos? ¿Hubo un romance apasionado, o todo fue producto de la fantasía de los fans y la presión mediática? Para entenderlo mejor, necesitamos analizar la personalidad de ambos actores.
Demet Özdemir es una mujer talentosa, carismática y reservada con su vida privada. Es conocida por su profesionalismo, su disciplina y su ética de trabajo. Siempre ha mantenido un perfil bajo priorizando su trabajo y evitando los escándalos. Es una actriz que sabe cómo mantener la compostura ante la prensa y los medios, y que prefiere que su trabajo hable por ella. Es una persona que valora su privacidad y que protege su vida personal de la atención mediática. Demet ha demostrado ser una mujer fuerte e independiente, que ha construido su carrera con esfuerzo y dedicación. Es una actriz versátil que ha demostrado su talento en diferentes géneros y que se ha ganado el cariño del público por su autenticidad y su cercanía. Can Yaman, por otro lado, es conocido por su personalidad extrovertida, su atractivo físico, su carisma y su éxito arrollador. Es un hombre carismático y, en ocasiones, un poco más abierto a compartir detalles de su vida personal. Su fama internacional, obtenida gracias a Erkenci Kuş, lo convirtió en un imán para los paparazzi y los medios de comunicación de todo el mundo. Can es una persona que no tiene miedo a expresar sus sentimientos y que no duda en compartir su opinión. Es un hombre apasionado que se entrega a su trabajo y que disfruta de la fama y el reconocimiento. Es un actor que ha sabido aprovechar su atractivo físico y su carisma para construir una carrera exitosa. Esta diferencia en sus personalidades pudo haber influido en la forma en que manejaron los rumores sobre su relación. Mientras que Demet probablemente prefería mantener las cosas privadas y evitar los escándalos, Can, tal vez, estaba más dispuesto a coquetear con la idea, alimentando así la especulación y generando aún más interés en su relación. ***, la verdad revelada. Análisis de entrevistas y declaraciones ***. Ahora, la pregunta del millón, ¿Demet Özdemir reveló su verdad a Can Yaman? Dijo algo como «no puedo vivir sin ti». La respuesta, lamentablemente, es que no hay evidencia pública de que Demet haya expresado algo así directamente a Can. Nunca se ha confirmado públicamente una relación romántica entre ambos, y ambos han mantenido un perfil discreto sobre el tema. Sin embargo, podemos analizar las pistas y las señales que dejaron a su paso. En algunas entrevistas Demet ha hablado sobre su relación con Can, pero siempre de forma profesional, destacando la buena química que tenían en el set y el compañerismo. Nunca ha confirmado ni desmentido los rumores de romance, lo que, para muchos, es una forma sutil de no negar la posibilidad. En estas entrevistas Demet ha elogiado el profesionalismo de Can, su talento y su dedicación, y ha destacado la importancia de su relación en el éxito de Erkenci Kuş. Can, por su parte, también ha hablado sobre Demet con cariño y respeto. Ha reconocido la importancia de su relación en el éxito de Erkenci Kuş, y ha elogiado su talento y profesionalismo. Al igual que Demet, nunca ha confirmado explícitamente una relación amorosa, pero sus declaraciones siempre han sido positivas y afectuosas. Ha reconocido la buena química que tenían en el set y la complicidad que existía entre ellos, y ha destacado la importancia de Demet en su carrera. Es importante destacar que en el mundo del espectáculo, es común que los actores mantengan cierta ambigüedad en cuanto a su vida personal. Esto puede ser una estrategia para mantener el interés del público, para proteger su privacidad o simplemente porque no desean confirmar ni desmentir rumores. En el caso de Demet y Can, esta ambigüedad ha alimentado aún más la especulación y ha mantenido viva la llama del romance en la mente de los fans. ***, la química en pantalla y la posible traslación a la realidad ***. Entonces, ¿qué podemos concluir? La realidad es que, sin declaraciones oficiales de los involucrados, es difícil saber a ciencia cierta qué pasó entre Demet y Can. Lo que sí sabemos es que fueron una pareja de ficción inolvidable, que su química cautivó a millones de personas y que, independientemente de lo que vivieran fuera de las cámaras, siempre se respetaron mutuamente. La química entre Demet y Can en Erkenci Kuş era innegable. Sus miradas, sus gestos, sus diálogos, todo irradiaba pasión y complicidad. Era evidente que existía una conexión especial entre ellos, y esto se transmitía a la pantalla de una manera muy poderosa. Esta química, sumada a la presión mediática y a la fantasía de los fans, pudo haber alimentado los rumores de romance y generado una expectativa aún mayor en torno a su relación. Es posible que, fuera de las cámaras, Demet y Can hayan tenido una relación más allá de la amistad. Quizás hubo un romance fugaz, una atracción intensa o simplemente una conexión especial que no llegó a materializarse en una relación formal. O quizás todo fue producto de la magia de la televisión y de la habilidad de los actores para interpretar personajes que se enamoran apasionadamente.
La verdad, como suele ocurrir, probablemente se encuentra en algún punto intermedio. Lo cierto es que independientemente de lo que haya ocurrido entre ellos, Demet y Can supieron mantener una actitud profesional y respetuosa. Nunca se han faltado al respeto ni han revelado detalles íntimos de su vida personal. Y esto, en un mundo tan expuesto como el del espectáculo, es algo que merece ser valorado. Asterisco asterisco, no puedo vivir sin ti. El significado de una frase emblemática asterisco asterisco. La frase no puedo vivir sin ti es, sin duda, poderosa y emocional. En el contexto de Erkenciskus, esta frase cobró un significado especial, ya que Sanem y Can dependían el uno del otro, se amaban profundamente y no podían imaginar su vida el uno sin el otro. Era una frase que expresaba la intensidad de su amor y la importancia que tenían el uno para el otro. ¿Se aplicó esta frase a su relación en la vida real? Quizás. Tal vez la frase fue más una inspiración para la construcción de sus personajes que una declaración directa de amor. O quizás, la frase resonaba en el corazón de ambos actores y reflejaba una conexión más profunda que la que se veía en la pantalla. La verdad, como ya hemos dicho, solo la conocen ellos. Es posible que la frase "no puedo vivir sin ti" haya sido una especie de código secreto entre Demet y Can. O tal vez simplemente fue una frase que utilizó el guionista para expresar el amor incondicional que sentían Sanem y Can el uno por el otro. Sea como fuere, la frase quedó grabada en la memoria de los fans y se convirtió en un símbolo del amor que sentían por la pareja protagónica de Erkenciskus. Asterisco asterisco especulaciones y rumores, la mirada de la prensa turca asterisco asterisco. La prensa turca, siempre atenta a los detalles, ha especulado mucho sobre este tema. Algunos medios han afirmado que Demet y Can vivieron un romance fugaz pero intenso, mientras que otros sostienen que todo fue una estrategia de marketing para promocionar la serie y generar aún más interés en los actores. Los medios turcos, conocidos por su sensacionalismo y su afán por generar titulares impactantes, han publicado numerosas noticias y reportajes sobre la relación entre Demet y Can. Algunos medios han afirmado que la pareja mantenía encuentros secretos y que su amor era un secreto a voces en el set de grabación. Otros medios han minimizado la relación y han asegurado que todo era producto de la fantasía de los fans y de la presión mediática. La verdad, como suele ocurrir, probablemente se encuentra en algún punto intermedio. Es posible que Demet y Can hayan tenido una relación más allá de la amistad, pero que decidieron mantenerla en secreto para proteger su privacidad. O quizás simplemente la conexión que existía entre ellos fue malinterpretada por los medios y los fans. Lo cierto es que la especulación y los rumores son parte inherente del mundo del espectáculo. Los fans, por su parte, tienen derecho a soñar y a imaginar que sus ídolos viven una historia de amor en la vida real. Pero al final, la verdad solo la conocen los involucrados. Asterisco asterisco después de Erkenciskus, carreras exitosas y caminos separados asterisco asterisco. Después de Erkenciskus, ambos actores continuaron sus carreras con éxito, consolidando su posición como estrellas de la televisión turca e incluso traspasando fronteras. Demet Özdemir protagonizó otras series exitosas, como Doğduğun Kaderindir y Sadakatsiz, demostrando su versatilidad y su talento como actriz. Estas series la han consolidado como una de las actrices más queridas de Turquía, y su popularidad sigue creciendo. Can Yaman, por su parte, se mudó a Italia, donde protagonizó varias series y películas, y se convirtió en una estrella internacional. Su éxito en Italia ha sido arrollador, y su fama se ha extendido por todo el mundo. Ha protagonizado series como Viola come il mare y Sandokan, demostrando su talento y su versatilidad como actor. A pesar de los rumores y de la especulación, la relación entre Demet y Can siempre ha sido respetuosa. Se han visto en eventos, han coincidido en proyectos y siempre han mantenido una actitud cordial y profesional. Parece que independientemente de lo que pasó en el pasado, ambos han seguido adelante y han construido sus propias vidas. Es admirable que a pesar de la intensa atención mediática y de los rumores que los rodearon, Demet y Can hayan sabido mantener una actitud profesional y respetuosa. Ambos han demostrado ser personas maduras y responsables, que han sabido priorizar su trabajo y su vida personal. Asterisco asterisco en conclusión, un misterio irresoluto con un final feliz asterisco asterisco. En resumen, la historia de Demet Özdemir y Can Yaman es un enigma. La química fue innegable, los rumores fueron constantes, y la especulación nunca cesó. Sin embargo, la verdad sobre su relación solo la conocen ellos. Lo que sí podemos afirmar es que fueron una pareja televisiva icónica,
que su trabajo juntos nos regaló momentos inolvidables, y que su historia sigue fascinando a sus fans. Lo cierto es que el misterio que rodea la relación entre Demet Özdemir y Can Yaman es lo que la hace tan interesante. La especulación, los rumores y las interpretaciones personales son parte del juego, y es lo que mantiene viva la llama del romance en la mente de los fans. El legado de Sanem y Can perdurará en la memoria de los fans de Erkencikus. Y la historia de Demet y Can, con sus enigmas y sus secretos, seguirá siendo objeto de debate y de especulación por muchos años más. Y bueno, llegamos al final de este vídeo. Espero que les haya gustado este viaje por la historia de Demet y Can. ¿Qué opinan ustedes? ¿Creen que hubo un romance secreto? ¿O todo fue producto de la magia de la televisión? Cuéntenmelo en los comentarios, me encanta leer sus opiniones y debatir con ustedes. No olviden dejar un me gusta si les gustó el vídeo, compartirlo con sus amigos y por supuesto, suscribirse al canal si aún no lo han hecho. Nos vemos en el próximo vídeo con más chismes, secretos y sorpresas. Un abrazo enorme y hasta la próxima.